Si uno se detiene para contemplar el mundo, fácilmente apreciará que el misterio, en mayúsculas, lo impregna todo. La realidad es, en sí, una gran incógnita que, de ser aceptada, nos conduce de alguna manera por aquel camino de sabiduría que se traza bajo el lema «Solo sé que no sé nada». Sin embargo, para algunos más que para otros, el sentimiento de asombro que surge de esta observación es tal que, irremediablemente, se sienten atraídos hacia la búsqueda incesante, ya no de respuestas, sino de más interrogantes. Preguntas que enriquecen, que dan sentido a la propia existencia y que invitan a cultivar una actitud de humildad ante la vida. Tal es el caso de nuestro siguiente invitado, quien durante los últimos 40 años ha investigado y compartido a través de su prolífica obra un sinfín de casos en el campo de la ufología, la parapsicología y el misterio en general. No obstante, y al parecer, aún tiene muchas historias que contar. Pero ¿cuáles son los casos que más le han impactado? ¿Qué le empujó a investigar en el campo de lo paranormal? ¿Qué conclusiones ha sacado del fenómeno ovni? ¿Cuáles son sus ideas respecto al concepto de trascendencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Juan José Benítez, periodista, investigador y autor, entre otras obras, de la saga literaria Los caballos de Troya. Juan José Benítez, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, encantado de saludarte. Vamos, interesas a muchísima gente, Juanjo. Bueno, pues me alegro muchísimo. Lo interesante es que las mentes de las personas se abran, ¿no? Y se interesen por todo este mundo, que es importantísimo, entre otras cosas, ¿eh? A ti, por ejemplo, ¿qué te llevó a adentrarte en el mundo del misterio? Pues bueno, yo hace bastante tiempo que no creo en la casualidad, ¿no? Pero aparentemente fue una casualidad. Yo era periodista profesional, bueno, pues en un periódico, en el último periódico en el que trabajé, en Bilbao, en la Gaceta del Norte, pues llegó un día un teletipo en el año 72, hablando de un caso de ovnis en España, en la provincia de Burgos. Y bueno, pues recuerdo que el redactor jefe, Alfonso Ventura, me dio el teletipo, me lo echó encima de la mesa y me dijo escuetamente: mira a ver qué es esto. Yo leí el teletipo, hablaba de un objeto volador no identificado, de gente que estaba asustada, etcétera, y me fui con el fotógrafo hacia el pueblo y no sé de qué va esto, no me había interesado nunca el tema, no conocía nada, no había visto más que alguna película por ahí como todo el mundo, y al llegar al sitio pues me encontré con la gente que estaba asustada, me describieron el objeto, cómo estaba encima de la escuela, cómo iluminó todo el pueblo como si fuera de día, en fin, una serie de detalles que no concordaban con lo que podía ser un avión, un helicóptero o algo convencional, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando yo me empecé a interesar por el tema, pero por pura curiosidad periodística. Fíjate. Por consiguiente, el investigador, por ejemplo, en temas de misterio, ¿se hace o nace? Yo creo que cualquier investigador, no solamente en el tema de misterios o del fenómeno ovni, por ejemplo, de la vida después de la muerte, cualquier investigador en cualquier rama se hace con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, con mucho trabajo y, por supuesto, teniendo unas condiciones más o menos aceptables, ¿eh? Pero yo creo que el investigador no nace en absoluto, sino que se hace como casi todo en la vida, ¿eh? Pactos y señales, escrita por nuestro invitado y publicada por la editorial Planeta en el 2015, el libro Pactos y señales expone más de 200 casos de personas que han recibido mensajes de seres fallecidos en forma de señales que han acertado en interpretar, ¿no? Asimismo, Juan José Benítez comparte entre sus páginas experiencias personales con el más allá, detallando sus propios pactos y señales previamente establecidos con distintas personas. Juanjo, en base a tus investigaciones en el campo del más allá y de tu propia experiencia personal, entonces, ¿qué intuyes que nos espera después de la muerte? No intuyo, estoy seguro. Estoy seguro que después de la muerte hay vida, al 150%. Es decir, la enorme cantidad de información que he podido reunir en un montón de años me dice que eso es así. Es imposible que tanta gente, tantos cientos de personas, de testigos con los que he podido conversar, estén inventando, coincidan cuando hay gente de Estados Unidos o de América del Sur o de Asia o de Pakistán que te están contando exactamente lo mismo, es decir, que bueno, pues han visto a familiares que ya estaban fallecidos, que ya habían muerto y describen cómo son y qué le dicen y qué hacen y dónde están y bueno, todo eso, claro, es una información que al final te desemboca en lo que estoy planteando, ¿no? Es decir, que después de la muerte, después del
dulce sueño de la muerte, pues hay una realidad física. ¿Resurrección o la reencarnación? Yo creo en la resurrección, entre comillas. No creo en la reencarnación. La resurrección, entre comillas, significa que uno despierta, en realidad sería la palabra adecuada, en otro lugar que no es la Tierra, que no es este mundo. Yo no sé si es otra dimensión o es otro lugar físico que está cerca o lejos, eso es lo de menos. En el fondo, lo importante es que despiertas, ¿no?, en un sitio y que estás vivo. O sea, ¿tú crees que el destino de la humanidad ya está marcado? ¿Cada uno de nosotros tiene ya un destino prehecho? Sí, yo así lo creo, desde hace mucho tiempo además. Yo creo que cada ser humano viene a este mundo, por lo menos la mayoría, con un contrato previamente firmado y que al nacer pues se borra por razones lógicas, ¿no?, para no descafeinar la experiencia. Claro, porque cuando hablamos de reencarnación siempre es la pregunta que yo le he hecho a todos los budistas que han pasado por aquí, incluso cuando tuvimos el privilegio de entrevistar a su santidad, pues nos decía exactamente lo mismo, que no nos acordamos de alguna manera lo que hemos vivido, ¿no? Y bueno, si no nos acordamos, no entiendo el aprendizaje entonces dónde está, porque lo suyo sería que nos acordáramos de una, de dos, de tres, de cuatro, de un montón de vidas para no repetir y evolucionar, pero es que eso no se nos da. Es que creo que no es necesaria la reencarnación para mí. Es una opinión muy personal, por supuesto. Sí. No creo que sea necesaria porque, según la filosofía de los que creen en la reencarnación, se vive una y otra vez para aprender, y eso no tiene fundamento. ¿Por qué? Pues porque, aunque pudiéramos vivir 1.000.000 de vidas o 1.000 millones de vidas, no aprenderíamos ni la 10ª parte de lo que nos está rodeando, tanto de lo que vemos como de lo que no vemos. Entonces, no tiene sentido decir que uno se reencarna para aprender. No, lo que sí creo yo es que uno viene a este mundo, bueno, fundamentalmente con el afán de experimentar lo que es la materia o la imperfección. Del lugar del que probablemente procedemos, bueno, pues es un lugar absolutamente increíble y maravilloso en el que no existe la imperfección, no existe la materia como tal. Y bueno, venimos aquí a experimentar pues el tiempo. ¿Qué es eso del tiempo? ¿Qué es la imperfección? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la alegría física? ¿Qué es el paisaje? En fin, todo lo que nos rodea. Habrás escuchado como nosotros muchas veces aquí de que nuestra alma elige a nuestros padres, ¿no? ¿Nuestra alma elige con quién quiere renacer? Si yo estoy en lo cierto, que está por ver, por supuesto, sí. Una hipótesis que a mí me convence a un 60% más o menos. El contrato famoso estaría firmado antes de nacer, insisto, y si eso es verdad, pues a la hora de elegir el lugar, la familia, la forma de vivir, incluso la forma de morir, uno lo sabe absolutamente todo al detalle. Lo que pasa, insisto, repito, es que al nacer eso queda borrado. Pero digamos que antes de nacer, antes de llegar a este mundo, si esa teoría es cierta, pues uno elige todo, absolutamente todos los detalles que quiere experimentar. O sea que de alguna manera estamos marcados ya por un destino prehecho. Totalmente. Es decir, la libertad, el libre albedrío, como dicen algunos, pues en realidad es un bello sueño, pero es imposible. Es decir, si fuera así, no habría forma. Es decir, el caos sería tan gigantesco que esto sería un desastre. Ya lo es, aparentemente, pero yo creo que está todo perfectamente delimitado, diseñado, dibujado y previsto. Juanjo, después de todas las investigaciones que has realizado en el campo de la ufología, ¿qué conclusiones has sacado respecto a esta naturaleza del fenómeno ovni? Pues que cuanto más investigo, menos sé. Y llevo 50 años en el año 2022. Wow. Entonces, pues el fenómeno es tan gigantesco, es tan antiguo, tan extraordinario, tan complejo, que es muy difícil acotarlo. Podemos saber unas cositas, o tener algunas pequeñas certezas, pero repito, es inmenso. Es decir, nos están visitando civilizaciones... ¿Lo tienes claro eso lo tienes claro? Sí, ¿no? Sí, civilizaciones que no son, por supuesto, de aquí, que no sabemos exactamente de dónde pueden proceder. Especulamos con que pueden venir de otras dimensiones, que es lo más probable, de otros mundos, de mundos paralelos, de otras galaxias, de esta galaxia, por supuesto, y que naturalmente tienen un sistema de transporte que no es el nuestro, porque si no, pues no podrían venir. Es decir, una civilización que esté a 50 millones de años luz, pues es muy difícil que pueda llegar aquí, ¿no? Por lo menos en un plazo razonable de tiempo. Es decir, tienen que venir de lugares que nosotros desconocemos y con un sistema de viaje que nosotros no podemos ni soñar.
De la misma manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si al amigo Cristóbal Colón le hubieran dicho que yo podía llegar a la República Dominicana desde Madrid en 8 horas y media por el aire, pues me hubiera dicho que estaba un poco loco, ¿no? Me hubieran encerrado seguro. Y sin embargo es cierto. Entonces, claro, hay sistemas de viaje que nosotros no podemos todavía intuir. ¿Por qué? Pues porque la tecnología está muy atrasada en este mundo. La prueba es que tenemos que refugiarnos y protegernos de la lluvia con un paraguas. Y habrá, supongo, dentro de 200 o 500 años, pues habrá un sistema distinto al que conocemos de viaje. Y entonces, pues claro, el fenómeno se nos escapa. Es decir, yo creo que he investigado, no sé, más de 25.000 casos en estos 40 y muchos años que llevo. Sí. No paro, es decir, constantemente estoy investigando, constantemente, y me sorprendo cada día, es decir, de lo que no sé, de lo que se me escapa, de la magnitud del fenómeno, de que están aquí desde siempre. Es decir, cuando vas a los desiertos y ves las pinturas rupestres en Argelia, por ejemplo, y ves a esos seres con escafandras y con trajes hinchados y con guantes y con botas, bueno, pues dices, es que esta gente ha visto algo hace 12.000 años. Es decir, están aquí desde siempre. O sea, que podríamos estar rodeados de extraterrestres que están introducidos en la misma raza humana, entonces. Claro, ese sería uno de los sistemas ideales para investigar una sociedad como la nuestra, ¿no? Mezclarse, hacerse pasar por un ser humano más, lo que nosotros llamamos infiltrados, y bueno, pues ahí están, ¿no? Yo no sé ya si dirigiendo la historia o no, pero que evidentemente hay casos, yo he investigado unos pocos, y no cabe duda de que es uno de los sistemas de infiltración. Y otros pueden ser sencillamente observar y pues estar cerca de nosotros para ver cómo va este negocio. Sin embargo, ¿a qué atribuyes tú, por ejemplo, este empeño en negar, ocultar y desprestigiar, como ridiculizar también, no solo el fenómeno OVNI, sino también el mundo del misterio en general? En principio hay dos razones, pienso yo, dos causas. Una, la gente está mal informada, los que critican estos o niegan estos asuntos son gente que no está informada. O segunda, son gente que son intoxicadores profesionales, es decir, gente que trabaja para servicios de inteligencia, aunque esto pueda parecer raro, pero creo que tengo una experiencia lo suficientemente dilatada ya como para saber lo que estoy diciendo, ¿no? Y en un momento determinado o en momentos determinados, los servicios de inteligencia deciden, en cualquier parte del mundo además, que hay que negar este asunto por las razones que sean, y se niega. Es decir, sale gente en la prensa o en la radio, en la televisión, diciendo que eso es una tontería, ¿no? La gente no sabe, no tiene por qué saber, que esos individuos son, pues eso, intoxicadores. Bueno, Los caballos de Troya es una serie de 11 novelas escritas por nuestro invitado que narran la vida de Jesús de Nazaret a partir del relato de un viajero del tiempo del siglo XX. Así, a pesar de su formato literario, Benítez afirma que se trata del auténtico legado de un militar de las Fuerzas Aéreas norteamericanas que, en su día, fue la fuente que le brindó la información que revela entre sus páginas. Sin duda, Juanjo, Los caballos de Troya representa la parte de tu obra que más ha generado polémica, ¿no? ¿Por qué decidiste escribirla en forma de novela en lugar de redactarla en formato de ensayo? En principio, yo, bueno, respeto a la gente que dice que es una novela, pero yo creo que no es una novela. Yo lo que me limité a hacer es transcribir una información que se me facilitó en su momento, o que se me ha facilitado a lo largo del tiempo, en diferentes etapas. Pero para mí no es una novela, y además entiendo que la imagen que aparece ahí de Jesús de Nazaret, su pensamiento, lo que hizo, etcétera, es mucho más interesante, mucho más lógico y mucho más bonito y más bello que lo que nos cuentan los evangelios canónicos, que son un verdadero desastre, desde el punto de vista de la historia, de lo que pudo pasar, de los prodigios, dicho con todo mi respeto a los que sean creyentes. Una cosa no quita la otra, por supuesto. Sí, porque la publicación de esta serie ha levantado muchas ampollas y según has explicado en alguna ocasión, te ha provocado ciertos conflictos con instituciones tales como con la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo lo has lidiado eso al final? Bueno, eso ya prácticamente es historia, ¿no? Bueno, desde el año 84 que salió el primer Caballo de Troya han pasado muchos años. Al principio sí me molestaba cuando algunos sacerdotes, no todos, subían al púlpito y decían que yo era Satanás, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Hasta ese punto?
Sí, bueno, hubo en aquellos momentos en España y en América, hubo curas que, bueno, y obispos que, pues eso, me decían que el caballo de Troya, decían que el caballo de Troya era una obra satánica, y yo me enfadaba mucho porque decía, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo puedo ser yo Satanás si estoy defendiendo la divinidad de Jesús de Nazaret? En ningún momento de esa obra tan extensa se dice que Jesús de Nazaret fuera un simple hombre, ¿eh? También se dice que era un hombre, con mayúsculas diría yo, ¿no? Pero también se defiende constantemente que era un Dios, ¿eh? Y yo lo sigo defendiendo. Entonces, Satanás lógicamente no puede ser. Claro, está Seré claro. otra cosa, pero Pero Satanás no. Satanás no. No es tanto en ese mundo tan particular, ¿no?, de creencias. ¿Tú qué opinas sobre la figura de Jesús de Nazaret? ¿El Mesías? ¿Un redentor, No. un maestro, un ser humano normal, alguien llegado de las estrellas? No era el Mesías, y precisamente la palabra Cristo, Jesucristo, está muy mal empleada, porque es la traducción al griego de Mesías, y él precisamente luchó muchísimo para intentar decirle a la gente que no era el Mesías, que no era un libertador político, que en definitiva es lo que representa el Mesías judío, un señor rompedor de dientes que iba a ponerse al frente de los ejércitos para liberar a Israel y llevarlo a lo más alto de la gloria, etcétera, etcétera. Él es un Dios, es decir, él se encarna, desde mi punto de vista, en la tierra con la finalidad de traer un mensaje importantísimo, tanto en aquella época como ahora y en el futuro, supongo. Y es que hay que tener esperanza, es decir, que después de esta vida hay más vida, que es al final lo que él vino a decir, y que todos los seres humanos espiritualmente son iguales. ¿Por qué? Pues porque proceden de un Dios. Y un Dios llegado de las estrellas, un Dios que sería un extraterrestre. Bueno, yo creo que Jesús de Nazaret era el gran extraterrestre, ¿no? Con mayúsculas las dos, porque, bueno, primero no es de aquí, es decir, él nace en la Tierra, pero nace como ser humano, pero su verdadera identidad es la de una criatura que vive en otro sitio, ¿no?, que está fuera de la Tierra y que tiene un enorme poder, pues porque es un Dios. Eso es lo que se refleja en los caballos constantemente. Juanjo, si hay un Dios, hay un infierno, un Satán, un Lucifer. No. Todo eso son inventos de la Iglesia Católica y de la religión en general. De la misma manera que Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Nunca. Ni se le pasó por la cabeza. Es decir, eso es un invento posterior, cuando la organización que presidía Pedro y los demás empezó a crecer, se hizo más grande, y como es lógico, los seres humanos tratan de controlarlo todo y de poner etiquetas y de poner fronteras, y empezaron pues las jerarquías y los dogmas y muchas cosas que no son ciertas, son absolutamente falsas. Empezando, repito, por la fundación de la Iglesia Católica. Eso es un invento humano. Jesús vino, repito, a traer un mensaje muchísimo más importante que crear una organización. Entonces, pues hemos vivido así y tenemos que despertar, sencillamente. Es decir, el ser humano está condenado a ser feliz y primero tiene que despertar. Es decir, cada uno se tiene que dar cuenta de que tiene que pensar por sí mismo. Es importantísimo, y no por lo que piensan los demás de acuerdo con sus intereses, ¿eh? Y al final todas las religiones tienen un trasfondo económico detrás y persiguen prácticamente lo mismo, que es la esclavitud moral. Solamente por esta frase lapidaria, claro, la Iglesia Católica arremetería contra ti en su momento determinado, ¿no? Bueno, yo comprendo que voy contra su negocio, ¿no? Y entonces, pues es lógico que me crucifiquen. Pero bueno, lo tengo aceptado, sé a qué me enfrento, sé también lo que defiendo, y bueno, he recibido tantas pruebas de que estoy, digamos, en el camino correcto, que ya no me asusto, no me asusto para prácticamente nada. Voy a cumplir 74 años y en cierto modo estoy deseando ya pasar al otro lado. ¿Qué me dices? No, Sí, claro. pero si te tiene te tiene que quedar muchísimo tiempo entre nosotros, Juanjo. Bueno, ¿qué dices? voy a quedarme, espero, el tiempo necesario para poder terminar los trabajos que tengo pendientes. Pero una vez que yo haya terminado las prioridades, como digo yo, pues encantado de conocerle. ¿En serio? Pero te lo planteas así hasta ese punto, sí, vamos, que no te da ningún tipo de miedo el trasvase, ¿no? No, para nada. Sé lo que me espera, sé que hay un mundo maravilloso a continuación, sé que es como apagar simplemente la luz y punto. O sea, que no le tienes miedo. No. Hombre, me da miedo la forma de morir. No es lo mismo que te atropelle un autobús, claro, que te mueras en la cama dulcemente, ¿no? Claro. Pero bueno, eso yo creo que también está contratado.
JJ Benítez realizó en el año 2002 la serie documental Planeta, de Planeta Encantado, que supuso 8 meses de rodaje y 110.000 kilómetros cubiertos de recorrido a lo largo y ancho de 17 países distintos, con el objetivo de arrojar luz a estos enigmas de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo viviste la experiencia de rodar esta serie documental Planeta Encantado? Bueno, pues yo tenía 20 años menos, es decir, tenía más fuerza, tenía más ganas, era más joven, fue un desafío interesante, nos planteamos recorrer medio mundo pues para mostrarle algunos de los grandes misterios, no todos por supuesto, pero algunos de los más interesantes, y yo creo que se hizo un trabajo bastante aceptable. Después pasaron cosas muy desagradables, pues porque había 4 documentales que no gustaron a la derecha, a la extrema derecha, habría que decir, y la serie, pues bueno, se vendió a la televisión española cuando en realidad tenía que haberla editado Antena 3. Planeta era la productora y propietaria de Antena 3 y sin embargo, repito, por esas razones de tipo político, se editó a las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Para ti, exactamente a día de hoy, aparte de lo que estés haciendo, ¿qué te gustaría o qué te queda por realizar? Uy, pues me queda muchísimo. Hay muchísimas investigaciones en marcha y otras que supongo que no voy a poder hacer por razones obvias, ¿no? Porque de la misma manera que tengo 200 proyectos de libros que no voy a poder entregar, también por razones lógicas, pues hay muchos temas, muchísimas investigaciones que supongo que será muy difícil de llevar a cabo, pero tampoco me quejo, ni me lamento, pues porque, repito, son casi 50 años de investigación. Tengo libros por sacar a decenas de investigaciones. Sí. Y con ese trabajo yo creo que yo tengo más que suficiente. O sea que tenemos Juan José Benítez para muchos años, Juanjo. Pues no lo sé, espero, claro. Pero tampoco puedo poner la mano en el fuego. Bueno, ya nadie, pero bueno. Claro, como antes has dicho, no, es que yo ya me iría. No, si tienes 200 cuestiones por resolver todavía, como mínimo. Sí, no, hay 200 proyectos de libros, pero bueno, con prioridad, por supuesto, a los misterios y sobre todo al fenómeno OVNI. Y bueno, y lo voy a intentar, sigo trabajando sábados y domingos y fiestas de guardar. Juanjo, cuando tú eras más joven, tenías un pensamiento crítico sobre el particular, ¿no? ¿Maduró ese pensamiento o te cambió a medida que ese compañero de redacción te dijo, vaya usted a Burgos a investigar a ver qué ha pasado? Hombre, yo creo que siempre todo en la vida es paulatino y progresivo, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y en mi caso, bueno, pues cuando yo me enfrento al fenómeno OVNI, pues empiezo a darme cuenta de que, caramba, las cosas no son como me las están contando, que la historia tampoco dice la verdad, que nadie me habla de la muerte, que me cuentan cuentos chinos, en fin. Empiezas a darte cuenta de que las cosas no están claras, de que la gente te cuenta todo de acuerdo con sus intereses y que habría que escribir de nuevo la historia, ¿no? Y bueno, poco a poco pues voy cambiando, la mentalidad va girando y llega un momento, sobre todo con la información sobre Jesús de Nazaret, en el que yo pues hay un giro de 180 grados, me siento más seguro, más optimista, sé lo que me espera al otro lado, entiendo el mensaje de Jesús, entiendo su presencia en la tierra y entiendo más cosas, el tremendo engaño de la religión. Y bueno, pues ahora estoy en un momento en el que me dedico simplemente a observar, ¿no? Investigo y a observar. Después de todas estas vivencias, Juanjo, ¿decepción por el ser humano o con el ser humano? No. Yo entiendo, por lo que yo te contaba antes sobre el contrato, que si eso es cierto, cada ser humano viene a la Tierra con un trabajo, con una misión, la que sea, seas bueno, malo, regular o perifrástico. Pero en conjunto, la gente, en general, la gente no es mala. La gente, lo que pasa es que, en general, en el 99% del mundo, es gente que no sabe por qué está aquí, no tienen ni idea, o sea, viven mecánicamente, con mayor o menor fortuna, con unos ideales más o menos terrestres, pero no saben ni quiénes son, ni por qué están en la vida, ni qué les espera después. Y ese sí es un problema, ese es un problema de tremenda oscuridad mental con el que yo me enfrento desde hace mucho tiempo y que trato, en la medida de mis pequeñas posibilidades, de abrir, ¿no? Es decir, de que la gente sepa que está aquí por algo muy concreto y que le espera algo increíble. ¿Y qué tendría que hacer la gente para llegar a esa
plenitud de pensamiento, de conciencia? Bueno, pues depende de su contrato. Mira, la vida está tan maravillosamente bien diseñada que te hacen pensar que es lo que realmente no es. Es decir, que tú vienes al mundo pensando una cosa, te desarrollas pensando una cosa, vives pensando en eso y resulta que al final la realidad no es esa, la realidad es otra. Pero lo han diseñado de manera que tú lo puedas vivir, que lo puedas saborear de una manera muy concreta. ¿Has tenido algún tipo de percepción extrasensorial? No sé, una aparición mariana, un visitante de dormitorio, como se suele decir siempre. ¿Has tenido algún testimonio particular tuyo que hayas vivido que digas, oye, pues esto fundamenta aún más mis creencias? Sí, yo tuve una experiencia cuando tenía 6 años. Lo cuento en uno de mis libros, en Solo para tus ojos. Bueno, en un pueblecito de las montañas de Navarra, en Urdax, pues yo salí a jugar solo a un pequeño río que pasa por allí y me encontré con una niebla, con un personaje altísimo, con una escafandra que me llevó a un sitio que no he podido identificar. Y bueno, pues sí, es una experiencia, ¿no? Es una vivencia. ¿Solo tuviste esta experiencia nada más en toda tu vida o has tenido alguna más? No, he visto en algunas ocasiones las naves, eso sí, y las he fotografiado. Y bueno, luego he tenido muchísimas experiencias de otro tipo, ¿no? Es decir, de pedir señales, de pactos, bueno, pues ese tipo de cosas, y las sigo teniendo, por supuesto. Juanjo, ¿qué te gustaría que quedara? Esto es una entrevista que queda ahí en los anales de la historia, en esa fonoteca de la humanidad, ¿no? Y de aquí 50, 100, 200 años, alguien a lo mejor escucha esta entrevista de JJ, el precursor de este movimiento, ¿no? De esta universalidad que habla ya de aquellos que llegaron del cielo, ¿no? ¿Qué te gustaría dejar hoy, por ejemplo, grabado para esas gentes, ¿no? Esa gente joven que a lo mejor no hará falta ni mirar al cielo porque ya estarán entre nosotros todos, con o sin escafandra, ¿no? Lo que tengo que dejar ya está escrito, salvo algunos flecos que quedan todavía por cubrir. Lo más importante es Caballo de Troya y, por supuesto, la investigación del fenómeno OVNI, que, insisto, creo que es uno de los grandes problemas de la humanidad. No urgente, pero uno de los grandes problemas de la humanidad. ¿Me quedo entonces con que hay que elevar el pensamiento crítico? Bueno, yo creo que lo que hay que intentar buscar es cumplir el contrato sí o sí, y nada más, y si llega, pues estupendo, ¿no? Si llega esa apertura mental, maravilloso, y si no llega, no pasa nada, es decir, cada cual viene aquí, repito, a la Tierra con un trabajo, con una misión de experimentación, pero eso es a nivel personal, es decir, cada cual, si es cierto lo del contrato, viene a la Tierra para saber cómo es esto, es decir, qué es la materia. Porque, repito, del sitio del que procedemos no hay imperfección, no hay materia. Entonces es muy interesante y muy valiente el decir, bueno, pues yo lo voy a experimentar, voy a probar qué es todo esto. Ten en cuenta que el sitio del que venimos, en ese sitio no hay tiempo. Entonces, si vienes aquí, vienes para también, entre otras cosas, degustar el tiempo. ¿Qué es eso del tiempo? ¿Cómo funciona eso? O sea que está claro que venimos de otro mundo. Venimos de un lugar maravilloso al que vamos a volver, que es nuestra verdadera casa. Se habla en la física cuántica de 11, 13, 15 dimensiones. ¿Estás tú con eso? Sí, y muchas más. Y muchísimas más. Mira, yo estoy haciendo ahora unas investigaciones sobre criaturas imposibles, que es un campo en el que yo había entrado pero muy tímidamente, ¿no? Y entonces hay casos en los que los testigos te cuentan cómo están en no sé dónde y de repente el cielo se abre un boquete y ves un azul muchísimo más intenso que el azul normal del cielo y por ahí aparecen seres con alas como gigantescos murciélagos pero con cabeza de hombre, con brazos, con piernas. Entonces, caramba, ¿qué es esto, no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues seguramente a decenas y decenas y decenas de dimensiones. Juan José Benítez, periodista, investigador y autor, entre otras muchas obras de la saga literaria Los Caballos de Troya. Yo no sé cómo agradecerte, estimado Juan José, tu presencia en Luces en la Oscuridad en este tiempo, porque hemos hecho muchas entrevistas en 30, vamos camino de 31 años de este programa ya, pero claro, 30 años dan para mucho, es como tu experiencia de trabajo, ¿no? Estamos hablando de muchos años de trabajo, por eso que algo habremos aprendido y alguna huella también estaremos dejando, ¿no? Por supuesto, claro, naturalmente, es que no solamente venimos a experimentar, sino que con nuestro trabajo y nuestra forma de actuar y de hacer constantemente estamos influenciando también a los demás. Por eso es tan importante hacer el bien. Qué bueno. Juan José Benítez, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, igualmente.